El restaurante El Palacio del Centro, en el corazón financiero de la Ciudad de México, era un hervidero de ambición y poder. En aquella fría noche de mayo, el ambiente estaba cargado con el aroma de la alta cocina y el murmullo de acuerdos millonarios. Eran las 8:40 de la noche, y en una mesa discreta, el abogado Ricardo Alarcón cenaba solo. A sus 45 años, Ricardo era uno de los penalistas más renombrados del país. Su vida era una secuencia metódica de éxito, lógica y absoluto control. En ese instante, repasaba una compleja negociación de la semana, ignorando el plato frente a él. En el salón, la actividad se concentraba alrededor de una joven en particular. Laura Vélez, de 25 años, se movía con una agilidad silenciosa y concentrada, equilibrando charolas y pedidos. Ella no era solo una mesera, era una estudiante de Derecho que trabajaba en 2 empleos para pagar la Universidad Iberoamericana. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una disciplina férrea. Era reservista del ejército mexicano. A las 8:45, el mundo de Ricardo Alarcón se hizo añicos. El dolor comenzó como un agarre excruciante en el pecho, irradiándose al brazo izquierdo. Ricardo intentó ignorarlo pensando que era solo estrés, pero en segundos el dolor se convirtió en un martillo. Jadeó, el aire le falló y sintió el peso de su propio cuerpo desplomarse. Se aferró al borde de la mesa, derribando un vaso que se estrelló ruidosamente contra el suelo. El sonido del cristal roto cortó el murmullo del restaurante. El pánico se apoderó del lugar. Los comensales gritaron, los meseros se detuvieron. Ricardo cayó de su silla sobre el mármol, debatiéndose y perdiendo el conocimiento. El caos era total. Nadie sabía qué hacer. Los clientes sacaban celulares para grabar o llamar a emergencias, pero el tiempo se agotaba. El infarto era fulminante. Pero en medio de la inacción general, una figura se movió con una determinación instintiva. Laura vio el colapso, soltó la charola y corrió. Su entrenamiento militar y sus cursos de primeros auxilios tomaron el control. Se arrodilló al lado de Ricardo. En menos de 3 segundos verificó la respiración y el pulso. Nada. Estaba clínicamente muerto. «Llamen a emergencias y apártense», ordenó Laura con una voz fuerte y clara que sorprendió a sus compañeros. Rasgó la costosa camisa de Ricardo e inició la maniobra de RCP, reanimación cardiopulmonar. Posicionó sus manos sobre su pecho e inició las compresiones. 30 rápidas y fuertes, 2 respiraciones de rescate. El ritmo era implacable, guiado por la disciplina militar y la certeza de que cada segundo perdido incrementaba el daño cerebral. Ignoró los gritos y los rostros de horror. En la 15ª compresión se escuchó un crujido seco. 2 de las costillas de Ricardo se fracturaron. Laura ni siquiera parpadeó. Su enfoque era mantener el flujo sanguíneo al cerebro. Continuó el ciclo. Al final del segundo ciclo, ocurrió lo imposible. Ricardo soltó un gemido y tosió, volviendo a respirar con dificultad. Laura retrocedió ligeramente, agotada y cubierta de sudor. Le había roto 2 costillas, pero lo había devuelto a la vida. La sirena de la ambulancia llegó poco después. Mientras los paramédicos colocaban a Ricardo en la camilla, este recuperó brevemente la conciencia. La última cosa que vio fue el rostro de Laura, sudoroso, jadeante, pero con una expresión de calma profesional y enfoque absoluto. Ese rostro quedó grabado en su mente. Laura, exhausta, se limpió el sudor y regresó al trabajo. Sus compañeros la miraban como a una heroína, pero ella los ignoró, recogiendo los restos del vaso roto. No le interesaba el heroísmo, su única meta era pagar la universidad. Al día siguiente, en el hospital, Ricardo supo la verdad. La mesera lo había salvado. El abogado, acostumbrado a la lógica, sintió una profunda gratitud, pero algo más. Una sensación que nunca había considerado: destino. «Jorge», le dijo Ricardo a su socio, «necesito que averigües todo sobre esa muchacha. Tengo que encontrarla. El destino nos puso en esa sala por una razón». Mientras Ricardo, el hombre de la lógica y el control, abrazaba la idea del destino, Laura,
De vuelta a su agotadora rutina, rechazaba la idea de ser una heroína. Para ella no existía el destino, solo el trabajo duro y la disciplina militar. El destino había salvado a Ricardo, pero la batalla para convencer a Laura de su existencia apenas comenzaba. Ricardo Alarcón estaba decidido a desafiar la lógica de la medicina. Firmó su alta hospitalaria apenas 48 horas después del infarto, en contra de la voluntad de sus médicos, apoyado únicamente por la promesa de su socio, Jorge, de que lo monitorearía. Le dolía el cuerpo, especialmente las costillas fracturadas, pero su mente estaba obsesionada. Lo único que importaba era Laura. Jorge, su socio, había cumplido la misión de investigación. Se llama Laura Vélez, 25 años, informó Jorge, en una reunión improvisada en el penthouse de Ricardo en Paseo de la Reforma. Estudiante de Derecho en la Ibero, turno nocturno. Vive en Iztapalapa y tiene 2 trabajos, de noche en el Palacio del Centro y de día en una cafetería dentro del campus de la misma universidad. Perfecto, dijo Ricardo. No podía simplemente llamarla o enviarle un cheque. Eso sería un simple negocio, y él buscaba destino. Al día siguiente, Ricardo, todavía pálido y vendado, se vistió con un blazer casual y se dirigió a la cafetería universitaria. Se mezcló con los estudiantes, sintiéndose un anacronismo de 45 años. A las 10:20 de la mañana la vio. Laura estaba detrás del mostrador, sirviendo café con la misma eficiencia y enfoque que usó la noche del infarto. Ricardo se acercó y pidió un americano. Negro, fuerte, dijo observándola. Ella no lo reconoció de inmediato. En el restaurante él era solo otro traje. La llamó. «Laura, la mesera del palacio». Ella levantó los ojos, finalmente reconociéndolo. No hubo shock ni emoción, solo agotamiento y profesionalismo. «Señor Alarcón», respondió ella con voz baja y neutra, «me alegra que se haya recuperado. Su café». Ricardo intentó expresar la magnitud de su experiencia. «Laura, usted no entiende. Me salvó la vida. Me trajo de vuelta. Ese momento, el destino nos puso allí». Laura lo miró fijamente. Su rostro, aunque joven, tenía una dureza inesperada. «Señor Alarcón, no fue destino. Fue un entrenamiento básico de reanimación. 30 compresiones y 2 respiraciones. Hice mi deber como reservista del ejército. No le busque más». La frialdad de ella le impactó. Él se dio cuenta de que la barrera entre ellos no era social, sino ideológica. Él estaba lleno de un fervor casi místico. Ella, de un cinismo pragmático. «No puede reducir esto a un deber, Laura. Me fracturó 2 costillas, pero me devolvió la vida. Quiero compensarla. Quiero pagar». Intentó tocar el brazo de ella, pero ella se apartó sutilmente. «No necesito que me compre, señor Alarcón. No necesito que me salve. Me salvo sola todos los días, con mi trabajo. Con permiso, tengo más clientes». Ricardo, frustrado, intentó su única arma conocida. «Usted estudia Derecho, ¿verdad? Permítame pagar su carrera. Una beca completa. Deje esos empleos y concéntrese en sus estudios». Laura, que estaba limpiando el mostrador, detuvo su movimiento. Levantó la cabeza y lo miró con indignación. «No necesito su dinero, señor Alarcón. Mi destino lo construyo yo misma, con esfuerzo. No quiero su caridad. Por favor, termine su café». Ricardo se retiró humillado. Él era el hombre que había regresado de la muerte con una misión, pero su salvadora lo veía solo como un hombre rico que intentaba controlar. Esa noche, Ricardo desahogó su frustración con Jorge. «Es cínica, Jorge, y rechaza el destino. Mi dinero solo la ahuyentó». Jorge, siempre práctico, respondió: «Entonces deje de usar dinero, Ricardo. Use lo único que tiene de valor ahora, su tiempo. Use la lógica para probarle el destino». Ricardo tuvo una idea. Si Laura solo creía en el trabajo y la lógica, ahí debía encontrarla. Sabía que ella cursaba una materia obligatoria en el turno nocturno. A sus 45 años, con las costillas magulladas, el abogado que había dominado los tribunales de reforma se matriculó en el curso nocturno de Derecho de Laura. Su objetivo no era un título, sino forzar la convivencia y demostrar,
a través de hechos, que el destino había escrito un guión que ella se negaba a seguir. La lucha de Ricardo contra su propia mortalidad y el cinismo de Laura acababa de encontrar su nuevo campo de batalla, la sala de clases. A sus 45 años, Ricardo Alarcón se encontró de vuelta en las aulas universitarias, una realidad absurda para el abogado de paseo de la Reforma. Su presencia en el curso nocturno era un secreto a voces, pero su único objetivo era Laura Vélez. El plan de convivencia forzada funcionó. Ricardo usó su experiencia profesional para sugerir al profesor que él y Laura serían la dupla perfecta para el complejo trabajo de simulación de juicios. Laura se vio obligada a aceptar, ardiendo en indignación por lo que consideraba una invasión estratégica. Durante los días siguientes, Ricardo y Laura pasaron horas juntos en la biblioteca de la universidad. Laura mantenía un muro de distancia profesional, pero Ricardo estaba listo para el asalto emocional. «Usted tiene un intelecto brillante, Laura», le dijo Ricardo una noche, observando su dominio de la argumentación jurídica. «¿Por qué ese cinismo? ¿Por qué esa necesidad de resolver todo con la fuerza bruta del trabajo?» Laura, concentrada en sus códigos procesales, respondió fríamente: «Porque en la vida real no existe el destino, doctor Alarcón. Existe el caos y la consecuencia. Y si usted no tiene control, el caos se lleva lo que más ama». Ricardo percibió la profundidad de la herida. Se arriesgó. El caos se llevó a alguien que amaba. ¿No es así? Laura dejó de escribir. Sus ojos, antes fríos, se volvieron vulnerables. Por primera vez, la armadura profesional se desvaneció. Ella reveló que su cinismo no era una elección, sino un mecanismo de defensa. «Cuando yo tenía 18 años, mi madre murió repentinamente por una enfermedad mal cuidada. Mi padre nunca se recuperó, yo era la única. Tuve que alistarme en el ejército mexicano como reservista para tener dinero para las cuentas y después para la universidad. Desde entonces, solo confío en lo que puedo tocar, disciplina y trabajo. El destino solo me dejó una deuda». Ricardo sintió el dolor que la había endurecido. Su trauma era la antítesis del de ella. Él había regresado de la muerte lleno de fe. Ella había perdido la fe al enfrentar la vida. Ricardo reveló su propia vulnerabilidad. «El infarto no me dio miedo a la muerte, Laura. Me dio miedo a no vivir. Pasé mi vida enfocado en el control, en el dinero. Cuando estuve en el suelo, lo único que importó fue el rostro tranquilo de una extraña. Morí sin dejar nada atrás más que dinero. Usted me devolvió la vida para que la usara de verdad». La confesión abrió una grieta en la barrera de Laura. Ella vio no al abogado millonario, sino a un hombre que, al igual que ella, lidiaba con el trauma de la mortalidad. La verdadera ruptura de la barrera llegó la semana siguiente, a las 7:20 de la noche, justo antes de un examen final crucial. Laura, que utilizaba su viejo auto para ir a sus empleos y a la universidad, sufrió una avería total en el motor en la concurrida avenida de los Insurgentes. El auto se detuvo. Estaba a kilómetros de la universidad y corría el riesgo de perder el examen que definía su semestre. Desesperada, llamó al único número que tenía en su agenda que no era de emergencia, el de Ricardo. Ricardo estaba en medio de la reunión más importante de su carrera desde el infarto, discutiendo una fusión multimillonaria en Paseo de la Reforma. Vio el número de Laura y, sin pensarlo, se levantó en plena discusión. «Tengo que irme», dijo Ricardo tomando sus llaves. Jorge, su socio, protestó. «Ricardo, estamos hablando de miles de millones. ¿A dónde vas?» «Voy a salvar la carrera de una amiga», respondió Ricardo, ignorando toda lógica empresarial. Se lanzó a Insurgentes, esquivando el tráfico sin importarle sus costillas. Al llegar encontró a Laura al borde del colapso, mirando su auto con rabia e impotencia. Ricardo no intentó dar dinero de inmediato. Actuó con la eficiencia de un exmilitar. Llamó a un taxi para ella. Se aseguró de que una grúa llevara el auto a su mecánico de confianza y garantizó que Laura llegara a la universidad con 10 minutos de antelación. Laura hizo el examen. Aprobó. Al final de la clase, Ricardo la esperaba.
Laura lo miró analizando las costillas rotas que no había querido arriesgar por una reunión de negocios, pero que había ignorado para salvar su semestre. «Usted abandonó una reunión de millones por un simple motor averiado», dijo Laura, incrédula. «No fue por un motor averiado, Laura», respondió Ricardo, sonriendo por primera vez sin la rigidez del abogado. «Fue por su futuro. No podía dejar que el caos volviera a ganar». En ese momento Laura entendió. Él no estaba tratando de comprarla, estaba tratando de protegerla, en el único idioma que él ahora conocía, el tiempo. Ella le sonrió. Fue el primer gesto genuino que le dio, un gesto que prometía más que cualquier tratado de derecho. El gesto de Ricardo en Insurgentes, abandonando una reunión multimillonaria por un motor averiado, fue la prueba definitiva de que valoraba el tiempo por encima del dinero. Aquella sonrisa de Laura en la salida de la universidad se convirtió en el cimiento de un amor construido sobre una honestidad brutal. El destino de Ricardo se transformó en una rutina compartida. Él la acompañaba a la cafetería universitaria para el café del deber, y por las noches ella le ayudaba a preparar sus argumentos legales, enseñándole a ver el espíritu de la ley, no solo la letra fría. El amor se hizo intenso, basado en la curación mutua. Ricardo confesó el terror que le provocaba la idea de la mortalidad. El infarto lo había convertido en un cínico sobre la vida. Laura, a su vez, se abrió sobre el trauma de la pérdida de su madre y la presión de la responsabilidad prematura. La relación se solidificó durante 3 meses, hasta que Ricardo tuvo que viajar por trabajo. A las 6 de la mañana de un lunes, Ricardo estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, preparándose para un viaje de una semana a Nueva York. Laura lo acompañó. Mientras Ricardo hacía el check-in, Laura sufrió una crisis de ansiedad fulminante. Su rostro se puso pálido, la respiración agitada. Revivía el trauma del pasado, la visión de alguien que ama partiendo sin la certeza de su regreso. Ricardo la encontró temblando. «Laura, ¿qué pasa?» «No me dejes, Ricardo», imploró ella, aferrándose a él con desesperación. «No puedo, con el caos, el destino. No puedo verte ir y no saber si vas a volver. No puedo perder de nuevo». Ese momento fue la prueba final. El cinismo de Laura era solo el miedo a amar. Ella se había enamorado profundamente del abogado y el trauma de la pérdida se había transferido a él. Ricardo no la reprendió. La acunó, respirando con ella, utilizando la misma técnica de control que ella había usado en él en el restaurante. Percibió que la misión del destino no era solo unirlos, sino sanarlos. Él canceló su vuelo. En la semana siguiente, hablaron de futuro. Laura admitió que no podía seguir escondiéndose detrás del trabajo. Ricardo percibió que su segunda oportunidad en la vida necesitaba una segunda oportunidad en el amor. Un mes después, Ricardo la invitó a cenar al lugar donde todo había comenzado, el restaurante El Palacio del Centro. A las 8:45 de la noche, en la misma mesa donde su corazón se había detenido, Ricardo se arrodilló. Se arrodilló con cuidado, recordando sus costillas rotas. «Laura Vélez», dijo Ricardo mirando sus ojos con una pasión que su fortuna jamás podría comprar. «El destino me dio una segunda oportunidad. No la quiero solo. Usted me enseñó que el tiempo vale más que el dinero y que el caos se vence con esfuerzo. Yo no quiero seguir luchando contra el destino. ¿Acepta casarse conmigo y construir un futuro que nosotros elegimos y no el que el caos nos impone?» Laura lloró. Lloró por el trauma de su madre, por el cinismo que la había protegido y por el hombre que ella había salvado. «Acepto», susurró Laura. «Acepto luchar a su lado». Años después, Ricardo y Laura estaban casados. Laura, ahora abogada y socia de Ricardo, dedicaba parte de su vida a entrenar a jóvenes de escasos recursos en primeros auxilios. Ricardo, el abogado, había reenfocado su práctica legal hacia proyectos de impacto social. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en el centro histórico, una prueba de que el destino existe, pero solo funciona cuando la valentía de un extraño lo pone en marcha.